Vamos ahora a estudiar los procesos. Los procesos en termodinámica son una secuencia de cambios. Dijimos al comienzo que era un concepto esencial, el concepto del sistema material y los cambios que este sistema tenía. Bueno, ahora tenemos un proceso definido como una secuencia de cambios en un sistema material. Podemos pensar cada cambio como un segmento, desde donde estaba hasta donde estará después, como un segmentito. Y los dos extremos son los estados en los que el sistema está antes del cambio y después del cambio. Entonces podemos imaginar un proceso como un conjunto de segmentos que empiezan donde termina el anterior. El tiempo entre los extremos de cada segmento es lo que se le llama el paso. Y un ciclo es un proceso que comienza donde termina. Se termina un proceso y se conecta con el inicio del mismo. Eso es un ciclo, siempre girando. Los extremos de los cambios en termodinámica, en un proceso termodinámico, ya no hablamos de proceso en general, sino proceso termodinámico. Los extremos de esos segmentos de los cambios son estados de equilibrio. Por eso en termodinámica trabajamos mayormente con estados de equilibrio, con cambios que comienzan en un estado de equilibrio y terminan en un estado de equilibrio. Una variable de proceso es una variable que involucra más de un estado, ¿sí? Tenemos un proceso con muchos estados en el medio y una variable que los involucra a todos. Las variables de estado de equilibrio, es decir, las que existen en cada uno de los puntos que son extremos de los segmentos, y las de proceso son muy usadas en termodinámica. Casi todas las variables que tenemos o son de un tipo o son del otro. Son variables referidas a un estado o son variables referidas a todo un proceso. Un proceso cuasi estático es un proceso termodinámico que tiene la particularidad de que es un proceso controlado. Desde un sistema se va controlando al otro y se le producen cambios. Se le producen cambios pequeños y la respuesta del sistema también es pequeña. Ponemos una pequeña pesita, baja un pesito, un poquito el pistón. Ponemos otra pesita, baja el pistón un poquito. Eso es un proceso cuasi estático, donde siempre la respuesta está vinculada a la acción y es siempre relativamente pequeña. Nosotros podemos imaginar que repetimos un proceso con determinada pesita y luego hacemos con pesitas más chicas y luego con pesitas más chicas, le vamos agregando cada vez pesitas más chicas. Y recorremos el mismo proceso pero cada vez con más segmentos, con más puntos, con más pasos. En el límite, cuando la pesita es infinitamente pequeña, el paso es infinitamente pequeño y hay infinitas cantidad de pasos. En ese momento podemos considerar que el proceso es continuo, se desarrolla continuamente. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso cuasi estático y de un proceso termodinámico en general. La única diferencia está entre estos dos puntos. Aquí no hay un salto de este tipo. Si nosotros hacemos pasos más chiquitos, tendremos más puntos en el medio, hasta que tengamos infinita cantidad de puntos. En cambio, en este caso, llegamos a un lugar y el sistema pega un salto brusco a otro punto y luego sigue su camino. Aquí tenemos, una descripción de los dos casos. En el primero podemos hablar de un gas inerte y en el segundo podemos hablar de una mezcla combustible. Es una mezcla combustible que llega a un punto, el que vimos acá, explota y salta a un estado totalmente diferente. Y el tamaño de este salto no tiene nada que ver con el paso, sino que llegó a un punto donde hay condiciones, por ejemplo, el combustible en un pistón diésel, de un motor diésel, llega a comprimirse de tal forma que la mezcla de combustible explota y pega un salto. En el proceso cuasi estático, el cambio es proporcional a la acción. En el proceso no cuasi estático, el proceso termodinámico en general, puede haber saltos que no sean proporcionales a la acción, que sean cambios espontáneos que se producen por las condiciones internas del sistema. Variables de estado y proceso, ya habíamos hablado un poco de esto. En un proceso las variables de estado van cambiando punto a punto. Cada uno de los puntos del proceso, esos puntos de equilibrio extremo de los segmentos, son distintos estados de equilibrio donde las variables de estado van cambiando. Si nosotros combinamos todas esas variables, podemos obtener una variable de proceso. Por ejemplo, si las sumamos todas, si sacamos el promedio de una variable de estado, podemos tener una variable de proceso. La idea es que la variable de proceso no sea calculable como diferencia de una variable de estado. Si nosotros
encontramos una variable de proceso que la podemos calcular como diferencia de la variable de estado entre los dos puntos de ese proceso, bueno, es una cosa muy particular, porque fijémonos que si nosotros tenemos un proceso cualquiera entre dos puntos y tenemos una variable que es del proceso, pero que solo depende de los valores de los puntos, podemos hacer cualquier proceso entre esos dos puntos y la variable va a valer lo mismo. Bueno, cuando encontramos una variable de esas características, hemos hecho un gran descubrimiento. En particular en termodinámica, dos variables que todavía no hemos presentado que cumplen estas condiciones son la energía interna y la entropía. Son dos variables fundamentales, las dos variables más importantes con la temperatura de la termodinámica, y responden a esta consigna, que son variables que primero las pensamos como de proceso, pero que demostramos que en definitiva son variables de estado. Aquí tenemos una tablita donde tenemos estados, el equilibrio inicial, un cambio o varios cambios, y el equilibrio final. Las variables de estado y las variables de proceso, variables en condiciones iniciales, finales. En el proceso hablamos de un delta de una variable entre los dos extremos del proceso. Podríamos también hablar de delta acá, pero estas son variables de estado y estas son, les presento el trabajo, que todavía no lo hemos definido, el calor, que tampoco lo hemos definido, y la generación de entropía. ¿Se acuerdan de los balances? Bueno, la entropía es una variable balanceable que se genera, y esta es la generación de entropía entre el final y el inicio de un proceso. Vamos a estudiar la estabilidad de los sistemas. La estabilidad de los sistemas que están en equilibrio. Es un concepto diferente, el de estabilidad que equilibrio. Equilibrio es que nada cambia. Estabilidad lo vamos a ver ahora. Para probar la estabilidad de un sistema, vamos a perturbarlo. Entonces ahora estudiamos el concepto de perturbación, que es cuando nosotros cambiamos un sistema que está aislado, lo cambiamos con algún instrumento desde afuera, lo cambiamos de estado y soltamos al sistema y vemos qué es lo que pasa con ese sistema. Se fuerza el sistema hacia un nuevo estado y luego se lo libera. Vamos a ver ahora la estabilidad. Para probar la estabilidad hay que perturbar un sistema, y para cada cambio de todos los cambios posibles, sea en variables que cambiamos, sea en intensidad con que cambiamos la variable, sea en el sentido, nosotros podemos probar la estabilidad dejándolo en reposo y viendo hacia dónde se dirige el sistema. El sistema puede no quedar nunca en equilibrio, es decir, seguir permanentemente en cambio, se lo llama inestable. Si retorna al punto original antes de la perturbación, estable. Si queda en otro punto, metaestable. Si queda donde se lo cambió, indiferente. Y si no es posible ni siquiera perturbarlo, está bloqueado. Vamos a ver aquí una gráfica que explica o da una metáfora sobre estos conceptos. Inestable, si lo movemos, el sistema se va a caer y se va a seguir cayendo. Estable es que si lo movemos, vuelve al punto original. Metaestable es que si lo movemos, cambia hacia otro equilibrio distinto al que estaba antes. Indiferente es que si lo movemos, queda donde lo dejamos. Es decir, le da lo mismo cualquier estado de equilibrio. Bloqueado es que no se lo puede perturbar.